esta clase que inicia los quistes funcionales, endometriosis y ovario poliquístico. Entonces, quistes no neoplásicos y funcionales es un capítulo que algunos, yo creo que en la gran mayoría ya vio en la práctica, ¿verdad? Donde están los quistes foliculares y el quiste del cuerpo lúteo. Los folículos quísticos son muy frecuentes en el ovario, se originan del folículo de Graf que no se ha roto o folículos que se rompieron y dejaron como una cicatriz, a eso se refiere resellaron. Estos quistes son múltiples, generalmente miden 2 centímetros aproximadamente y están llenos de un líquido seroso transparente. Suelen causar dolor pélvico. Las células de la teca son las que le revisten en mayor cantidad y muchas de ellas están luteinizadas. Cuando es pronunciada puede producir hipertecosis, donde se ve muchos quistes foliculares que se encuentran en la corteza del ovario. Y esto está acompañado de aumento de estrógenos y anomalías en el endometrio. Este sería una pieza quirúrgica de una salpingo o oophorectomía, una anexectomía, donde se identifica la cavidad quística que muchas veces causa el dolor pélvico, por lo cual se realiza una ecografía y muchas veces se decide entrar a cirugía. Este quiste ustedes lo han visto en el laboratorio, ¿verdad? Donde se identifica una cavidad quística dilatada. Esto puede estar revestido por el mismo epitelio del ovario, ¿verdad? Un epitelio cúbico. Y por dentro se encuentra un material homogéneo. El quiste del cuerpo lúteo es un quiste que es mayor a 3 centímetros. Y ahí están dos diferencias. El quiste del cuerpo lúteo, que mide más de 3 centímetros y está rodeado por células luteínicas de la granulosa y de la teca. Y está el cuerpo lúteo quístico y hemorrágico. El cuerpo lúteo quístico y hemorrágico mide menos de 3 centímetros. Para llamarlo quiste del cuerpo lúteo debe de medir más de 3 centímetros. Es unilocular. Unilocular significa que tiene una sola cavidad. Tiene un color amarillento y tiene un contenido seroso o hemorrágico. Justamente aquí se identifica una pieza de oophorectomía donde se identifica una cavidad. Esto nosotros medimos, si mide más de 3, cataloga como quiste del cuerpo lúteo. Si mide menos de 3, es cuerpo lúteo quístico y hemorrágico. Aquí también vemos otra pieza de oophorectomía donde se identifica el color rojizo oscuro. ¿Cómo está revestido por la microscopía? Él está constituido por células de la granulosa, luteinizadas y células de la teca. Las células tanto de la granulosa van a contener un abundante material eosinófilo. Él tiene núcleos centrales y redondos y se pueden observar figuras mitóticas, así como células de la granulosa. También pueden estar revestidas por un tejido fibroso. Justamente aquí nos dice, este es un quiste donde es identificada una proliferación de células luteinizadas, células que tienen un citoplasma rosa, que si nosotros vamos acercando nos dice que tiene dos tipos de células. Células de la granulosa, que son las células que están aquí en la parte más interna, que tienen este citoplasma rosa, que tienen una morfología de cúbica a poliédrica. Células más pequeñas de color basófila, que son las células de la teca, que están en la parte superior. Todo ello es benigno. Los ovarios poliquísticos son una de las patologías bastante estudiadas actualmente y que prácticamente para cuando ustedes se reciban quizás mude muchas cosas en lo que es la clasificación, los manejos y los tratamientos, ¿verdad? ¿Alguien sabe que tiene ovario poliquístico en esta clase? Tres personas con ovario poliquístico. Bueno, para hacer el diagnóstico real se usa un criterio que vamos a ver hoy que se llama criterio de Rotterdam, donde esto es un trastorno endocrino complejo, así es definido. Esto tiene que hacer el diagnóstico un endocrinólogo más un ginecólogo, ¿verdad? Y muchas veces es acompañado tanto o de estudio de imágenes o en caso de que se quiera retirar, ¿verdad? Por la macro y la microscopía.
Caracteriza por alteraciones menstruales. Estas alteraciones menstruales puede que sean menstruaciones abundantes, dolorosas, o bien que la regla no cumpla los 28 días, como es considerado como normal, ¿verdad? Anovulación crónica, disminución de la fertilidad. Anteriormente se le llamaba síndrome de Stein-Leventhal, ese era su nombre, ¿verdad? Hoy día se le llama SOP, síndrome de ovario poliquístico, toma esas siglas, y afecta a 6 a 10% de mujeres en edad fértil. Muchas mujeres ya acuden a la consulta y son diagnosticadas ya sea por tener mucho dolor durante la menstruación, tener menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas, ¿verdad? Por la cual puede que ya consulten y sean diagnosticadas de manera temprana, otras buscando la fertilidad, queriendo tener hijos. Ahora la pregunta es, ¿creen que las mujeres con ovario poliquístico pueden tener hijos, sí o no? Sí pueden tener con un buen tratamiento o inclusive intentar las técnicas de fertilización, ¿verdad? Para poder tener. El SOP hoy día es considerado un síndrome clínico patológico que comprende varios tipos de trastornos, desde ovario poliquístico hasta clínicas características. Se asocia, o sea, el riesgo en estas pacientes es diabetes tipo 2, padecer diabetes tipo 2, obesidad y aterosclerosis de manera prematura. O sea, siendo jóvenes, presentar aterosclerosis. Existen definiciones como trastornos menstruales desde amenorrea hasta menorragia e infertilidad, como también síndromes clínicos donde hay acné, obesidad, hirsutismo. Hirsutismo significa la distribución viriloide del pelo, como si fuese varón, ¿verdad? Pueden tener bigote, barba, pelos en el abdomen, en el pecho, en la espalda, ¿verdad? Como si fuese un varón, ¿verdad? Resistencia a la insulina y diabetes. El criterio diagnóstico del Instituto Nacional de Salud es el exceso de andrógenos, tener alteraciones en la ovulación y exclusión de otras entidades. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología utiliza el criterio de Rotterdam y por lo menos debe tener 2 para poder diagnosticar. Oligoovulación o anovulación, una ovulación no normal o no ovula directamente, un exceso de andrógenos como signos de acné, hirsutismo, así como dosaje por bioquímica, ovario poliquístico presente por un estudio, una ecografía, y que no haya ningún otro trastorno endocrino asociado. ¿Qué es lo que se identifica en un estudio de medicina por imágenes? Así como qué es lo que nosotros vemos en la macroscopía. Múltiples folículos quísticos. Estos folículos quísticos hacen que el ovario aumente de tamaño. El ovario normal mide 3x2x1, ¿verdad? Y en este caso los ovarios son más grandes, son polilobulados por la presencia de estos quistes y por la cantidad. Y esto se asocia con un aumento de estrona sanguínea. El ovario poliquístico así se ve en un estudio de imágenes, así como también nosotros identificamos en la macroscopía, mínimo deben estar 12 folículos presentes para poder diagnosticarse ovario poliquístico. Y estos ovarios estos folículos deben de medir entre 2 y 9 milímetros. Esto sería en un estudio de imágenes donde el ovario se identifica con múltiples cavidades quísticas. Dijimos que mínimo tiene que ser 12 folículos y el tamaño sí importa, de 2 a 9 milímetros. De lo contrario, podría ser cualquiera de los folículos en diferentes estadios de maduración. ¿Se acuerdan de los folículos? Primordial, primario, secundario, no es eso, sino que son quistes mismos, cavidades quísticas que se forman. En la microscopía hay un aumento de lo que es el tamaño del ovario, incluyendo lo que es el estroma de la corteza y de la subcorteza. El número puede ser normal de los folículos primordiales, pero que haya un doble de folículos en maduración o atrésicos y que midan de 2 a 9 milímetros. Múltiples folículos quísticos también pueden estar presentes de 1 a 2 milímetros, así como hiperplasia de la teca.
Entonces, este sería un ovario poliquístico, ¿verdad? Donde en la superficie externa ya se identifica un ovario aumentado de tamaño, donde se ve que es polilobulado y que por más de que aún no cortemos este ovario, se identifiquen como estructuras que protruyen, que son las cavidades quísticas. Al corte en la superficie interna, se identifican las cavidades múltiples que están en la corteza y subcorteza del ovario. En la microscopía vemos lo mismo, se ven los folículos, ¿verdad?, de gran tamaño, grandes, y que puede que estén así vacíos aparentemente o que tengan un contenido, un material homogéneo eosinofílico, que en realidad es un líquido seroso. Aquí, por ejemplo, se ve súper bien los folículos que están bien en la periferia, ¿verdad?, con el contenido homogéneo, no tiene atipias, nada de eso, simplemente son múltiples folículos. Este sería un folículo atrésico con su contenido y alrededor se puede identificar áreas de hemorragia. El criterio de Rotterdam para ovario poliquístico nuevamente se vuelve a dividir en endocrinología en varios tipos. Tenemos el severo, donde el ciclo es irregular. En la ecografía, ultrasonografía se ve poliquístico, los andrógenos son elevados, la insulina es elevada y tiene un riesgo de potencial a largo plazo de lo que dijimos, de tener desde aterosclerosis prematura, diabetes, ¿verdad? Después está el hiperandrogenismo y anovulación crónica, donde el ciclo también es irregular. En la ecografía es normal el ovario. Los andrógenos son elevados, la insulina es elevada, también tiene un riesgo menor, pero del 7% de desarrollar las otras patologías que mencionamos. Después está el subovulatorio, donde el ciclo es normal, pero en la ecografía es poliquístico el ovario. Los andrógenos y la insulina están elevados, los riesgos son desconocidos. Luego está el subleve, donde el ciclo es irregular, en la ecografía es poliquístico, los andrógenos tienen una elevación mínima, la insulina es normal, los riesgos también son desconocidos. Justamente, digamos, por la estadística, el subsevero es el más elevado, es el más prevalente. Endometriosis. La endometriosis, como ustedes ya lo han dado, es la presencia de tejido endometrial, así como del estroma en un sitio diferente a lo que es el endometrio, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar por lo menos glándulas de tipo endometrial y estroma o evidencia de hemorragia crónica para poder catalogarlo como una endometriosis. La endometriosis tiene una asociación con el carcinoma de células claras del ovario y con el carcinoma endometrial de tipo endometrioide del endometrio. Comparte alteraciones moleculares similares y de acuerdo a la ubicación, lo más frecuente es que sea el ovario. O sea, la ubicación más frecuente de la endometriosis en un 67% es ovario. También le sigue en frecuencia el fondo de saco anterior y posterior, los ligamentos anchos posteriores, los ligamentos úterosacros, el útero, las trompas de falopio, la cicatriz de cesárea, que es el caso de nuestra lámina de laboratorio, la endometriosis es de una cicatriz de cesárea, intestino y apéndice y ligamentos redondos. Luego también menos frecuentemente en la vejiga y en el cuello uterino, así como rara vez, pero puede ocurrir en pulmón, ganglios linfáticos y en la piel misma puede haber endometriosis. En cualquiera de las ubicaciones, en este caso este es un ovario, ¿verdad?, donde tiene un aspecto hemorrágico, heterogéneo, puede tener áreas amarillento-anaranjadas. Aquí también se identifican, hacen como cavidades, coágulos, ¿verdad? Cuando aumenta tanto el tamaño del ovario, que en una ecografía se ve como una masa quística, se le llama quiste de chocolate muchas veces, ¿verdad? Aunque de chocolate no tiene nada, ¿verdad? El color de la sangre vieja, ¿verdad? Porque esto es funcional, las capas de la endometriosis son funcionales y estando independientemente en el tejido donde está, también puede llegar a sangrar. O sea, sangra luego. En este caso, ¿verdad? Al abrir sale un líquido ceroso parecido a un chocolate y independientemente de la ubicación tiene esta morfología, presencia de glándulas endometriales con un estroma denso
El estroma denso se refiere a aquel estroma que es muy celular, como vemos aquí. En este caso ya dice dónde es la ubicación, este es apéndice, ¿verdad? Donde se identifica desde la mucosa, submucosa y en la capa muscular se identifican las glándulas endometriales y estroma. El año pasado yo tuve un caso que vino como tumor de intestino delgado y era una endometriosis, no era tumor, era una endometriosis, ¿verdad? Pero ellos veían por la tomografía como una masa tumoral, ¿verdad? Pero se trató de algo benigno, ¿verdad? Endometriosis es benigno. Hay casos raros, pero ocurren. Microscópicamente entonces tenemos que encontrar el epitelio cilíndrico de tipo mulleriano, que es el epitelio del endometrio. También puede que hayan núcleos agrandados, puede presentar una metaplasia, puede identificarse músculo liso, puede verse mixoide, pero siempre en el contexto de patología benigna. En este caso también se puede identificar ya sea hemorragia antigua por la presencia de hemosiderófagos, como vemos aquí, estos son macrófagos cargados de sangre que tienen un color naranja al mirar en la microscopía, o hemorragia reciente. En caso de dudas, como en el caso, por ejemplo, casos raros en la vejiga, en la piel, se puede hacer la tinción de CD10 que es positivo para lo que es esta patología. Adenomiosis es parecido a la endometriosis, es una lesión no neoplásica miometrial, donde las glándulas endometriales y ese estroma están en el miometrio, ¿verdad? Puede ser difuso o focal, puede haber también una asociación con hiperplasias y carcinomas y es más frecuente en la pared uterina posterior. Menos común en la anterior, rara vez en el cuerno o en los orificios cervicales. Y aquí vamos a encontrar una capa de endometrio no funcional basal y frecuentemente que está conectada con la mucosa, a diferencia de la endometriosis que tiene capas funcionales. ¿Cuáles son las hipótesis de cómo ocurre la adenomiosis? Instalación del endometrio dentro del miometrio anómalo, una metaplasia in situ de las células madres en el miometrio o una separación inadecuada del endometrio del miometrio durante el periodo embrionario. La clínica es una condición no neoplásica, pero la paciente va a tener varias sintomatologías, como por ejemplo dismenorrea, mucho dolor durante la menstruación, hay que averiguar si no hay adenomiosis, menorragia, un sangrado muy abundante, un sangrado anormal, ciclos que duran menos tiempo, dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, dolor pélvico crónico asociado con el periodo menstrual o infertilidad. Muchos casos de histerectomías por sangrado abundante, que por ejemplo viene como probable leiomioma por imagenología, a veces adenomiosis difusa, a veces no es leiomioma. Entonces aquí también vamos a encontrar glándulas endometriales y estroma. La profundidad de penetración de las glándulas es lo que nos va a llevar al diagnóstico, donde al menos tenemos que ver la zona al cambiar el objetivo de un campo. Al cambiar el objetivo de un campo y mirar el miometrio, ahí tenemos que encontrar las glándulas. O si medimos de 1 a 2,5 milímetros después de la capa basal, les voy a mostrar. A menudo se ven como áreas de proliferación en el músculo liso miometrial. El tejido es inactivo, no es funcional como mencionamos. Y básicamente si esto es la cavidad endometrial, al medir 2,5 o más fácil un campo, al cambiar un campo, tenemos que encontrar en el miometrio la presencia de glándulas endometriales y estroma para dar el diagnóstico de adenomiosis. Y justamente aquí tenemos un caso clínico para terminar. Ahora nos habla de una mujer de 39 años con dolor pélvico y menorragia, donde se realizó la histerectomía y los hallazgos que se encuentran, dice, en la superficie y en el ovario derecho. Esto está en el ovario y está en la serosa. Entonces, al ver glándulas endometriales y estroma en el ovario, que es la localización más frecuente de esta patología, y en la serosa del útero, decimos que es una endometriosis.
Ahora, ¿con qué se asocia la endometriosis? A, dice, sarcoma de células claras. B, sarcoma del estroma endometrial. C, carcinoma seroso de alto grado. D, teratoma inmaduro. E, carcinoma endometrioide de ovario. Carcinoma endometrioide del ovario es la respuesta, que es E, por más que todavía no dieron, ¿verdad? Aquí estamos, E, carcinoma endometrioide del ovario. Y este es un cuadro muy famoso, ¿verdad? Esta es, creo que era una princesa, donde tiene un cuadro muy famoso, ¿verdad? Porque como ven, tiene una morfología de varón, pero está dando de mamar a un bebé. O sea, cuando para el ovario poliquístico no había tratamientos, así eran las mujeres. Es una mujer que está dando de mamar a un bebé, pero que parece un varón, ¿verdad? Es un cuadro muy famoso, cuando no existían los fármacos para el tratamiento, ¿verdad? Gracias a Dios están los fármacos, ¿verdad?